Hola, buenas. Esta es la cápsula o el video de los ejercicios de preparación para el certamen uno. Y eh, en general el certamen uno debería estar enfocado a dinámica de fluidos y estática de fluidos. Por eso coloqué un ejercicio. Este va a estar orientado a estática de fluidos y coloqué otros dos ejercicios de dinámica de fluidos, pero enfocado a medidores de presión. Entonces, bueno, comencemos con este ejercicio. Cuando toque el otro ejercicio, voy a comentar más cómo realizar los balances de energía para los ejercicios. Bueno, el ejercicio dice: el manómetro diferencial. A ver, espera, me incomoda esto. Ahí sí. Ya. No. Ahí. Ahí, ¿cierto? Ya, dice: el manómetro diferencial inclinado de la figura contiene tetracloruro de carbono. Inicialmente, el tetracloruro sería este. Por si no se nota bien, este es el tetracloruro. Inicialmente, la diferencia de presiones entre las cañerías A y B que contiene una salmuera es cero, tal como ilustra la figura. Si es cero, estos fluidos están a la misma altura. Si se desea que el manómetro indique una lectura diferencial de 12 pulgadas, se refiere a esta metita, para una diferencia de presión de 0,1 psi, determine el ángulo de inclinación requerido. Se refiere a este ángulo, el que se genera aquí. Ese ángulo nos están pidiendo. Y después nos preguntan: si fuera el fluido que contiene las cañerías A y B, el ángulo de inclinación para la lectura diferencial y diferencia de presión anterior ¿sería el mismo? Usar sistema de unidades inglesas y respuesta en grados. Bueno, vamos a ignorar la parte que dice unidades inglesas, ¿ya? No, sí. No, lo vamos a trabajar en unidades inglesas, sí. ¿Por qué? De ahí vamos a comentar de que como la única diferencia o lo único que hay que tener cuidado de trabajar la unidad inglesa. Entonces, para este tipo de ejercicios lo más importante es ordenarnos y ver específicamente qué nos están preguntando, y colocar todos los datos y ver qué podemos hacer. Entonces, los datos. ¿Qué nos dan como datos? Nos dan el SG, la específica del tetracloruro. El tetracloruro, que es igual a 1,9595. Ya, ese dato ya lo tenemos. Inicialmente la diferencia de presión entre A y B es cero. Este otro dato. Queremos que el manómetro indique una lectura para una diferencia de presión de 0,1 psi. Cuando nos hablan de diferencia de presión entre un manómetro y otro, nos está hablando de, podemos expresarlo como la diferencia de la presión en A, porque esto es A por si no se nota, entre A y la presión en B es igual a 0,1 psi. Nos dan, ¿qué más nos dan? Nos dan también la gravedad específica de la salmuera, que es 1,1. Bueno, hay otro dato aquí que no lo tenemos, pero sí deberíamos conocerlo. Y es la gravedad específica de el agua, o sea, el peso específico del agua, que es 62,4 lb ft cúbico. Ya,
Ojo, aquí es lo que tenemos que tener cuidado. Pasa que cuando nosotros estamos trabajando en unidades inglesas, eh, se dan, si ustedes buscan cuál es la densidad del agua, por ejemplo, la densidad del agua, también les va a salir que es 62,4 libras partido pies cúbicos. ¿Por qué son iguales? Es simplemente porque en las unidades inglesas hay un subíndice que uno está referido a libras fuerza masa, o sea, libras fuerza y el otro es libras fuerza masa. Por eso algunos tienen subíndice LBF y LBM. ¿Cómo se hace esta corrección? A partir de una constante, que es una constante de corrección de aceleración gravitacional. Por esto mismo, la gravedad específica se escribe como la densidad por la gravedad. Pero esta gravedad tiene un factor de corrección que hace que transforme libras de masa a libras de fuerza, LBF. Entonces estos dos se simplifican porque tienen los mismos valores y nos termina quedando que tienen los mismos valores. Y ese es el único cuidado que tenemos que tener al trabajar con unidades inglesas. Pero si tenemos claro eso, no hay problema. Ya, no nos dan este dato, pero yo se los voy a dar. Y es que el peso específico del aire es de 0,0283 lb/ft cúbico. Y ya, yo creo que con eso estamos. Son todos los datos que nos dan. Porque el dato de la lectura, o sea, bueno, el largo, ya lo notamos ahí. Ya. Para empezar este ejercicio, lo ideal es que nosotros tengamos claro que identifiquemos unos puntos estratégicos que nos permitan simplificar el sistema, por así decirlo, para poder plantear cosas. Lo que se suele hacer es tomar dos puntos en distintas partes para poder establecer una relación, donde podemos decir que este punto va a ser igual a este. Aquí donde nos convendría donde decir que dos puntos son iguales, no nos conviene acá, por ejemplo, porque esta altura no la conocemos, ¿cierto? Indicar que dos puntos aquí iguales no nos conviene porque si planteamos de esta forma tenemos que plantear las ecuaciones así y como dije antes hay alturas que no conocemos. El mejor punto, los dos puntos ideales para poder plantear este ejercicio, y está cantado prácticamente por este dato aquí que nos dan L, es tomar este punto de acá, que va a ser la presión aquí, aquí la presión 1 y aquí vamos a tomar la presión 2. Y lo que vamos a decir acerca de estas dos presiones es que P1 va a ser igual a presión 2. Como están a la misma altura, bueno, aquí sí son iguales, pero acá lo que pasa es que al establecer esta relación, nosotros podemos desglosar cada una de las presiones, porque la presión 1 va a estar dada por esto de acá, y la presión 2 va a estar dada por este término, estas alturas de fluido de acá, de este lado de acá. Entonces, plantearlo de esta forma nos va a permitir expresar de alguna forma esta diferencia, que nos va a ayudar porque así se nos despejan datos. Entonces, ya, vamos por parte. La presión 1 va a estar dado por esta altura de acá, que va a ser esto aquí es salmuera, ¿cierto? Salmuera con altura H. Y también va a estar dado por este pedacito, esta altura de acá, que también va a ser salmuera con altura X. Ya, entonces no, y nos vamos al otro lado.
La presión 1, entonces anotamos, la presión 1 va a estar dado por... y aparte... sí, importante. Va a estar dado por estas dos presiones de fluido y por una presión interna que tiene el manómetro, que lo vamos a expresar como la presión A. Entonces, tenemos que la presión en 1 va a ser igual a la presión de A más el peso específico de la salmuera. Ojo, que esto es lo mismo, no hay por qué confundirse. Esto es lo mismo que expresar una presión de esta forma. Densidad por gravedad por altura. Es lo mismo, ¿cierto? Porque densidad por gravedad es peso. El peso. Eso es lo mismo. Le puse subíndice S para decir que es la salmuera. Y más el peso de también de salmuera, pero con altura X. Ahora, del otro lado, en la presión 2 va a estar dado por... Ojo, no vamos a expresar que la presión 2 está dado por L. ¿Por qué? Porque la estática de fluidos únicamente nos importan las componentes verticales. Y esto no es una componente vertical, sino que está inclinado. A nosotros solamente nos va a importar este pedacito acá. Y esta va a ser una altura. Y como definimos antes, esto tiene una altura h, que esta altura se va a repetir hoy. Esta altura se va a repetir aquí. Es exactamente la misma. Entonces, vamos a tener también la otra presión de salmuera. Ya le voy a poner X. Si ya se entiende aquí. X. Que va a ser lo mismo de acá. Y este pedacito, que esto va a ser con tetracloruro. Entonces la presión 2 va a estar dada por la presión B. Es una presión B interna que tiene el manómetro. Más el peso de la salmuera por la altura h, que la habíamos definido antes, más el peso de la salmuera por la altura x. Bueno, aquí vemos que se nos repiten dos términos a los lados, por lo tanto podemos simplificar. Y como dije antes, la idea de expresar que presión 1 es igual a presión 2 es poder expresar un dato que nos dieron en el enunciado, que sería el de la diferencia de presiones. Por lo tanto, vamos a reagrupar la diferencia de presiones y vamos a pasar los otros términos hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si vamos a expresar presión A menos presión B, presión B va a ser igual a peso de la salmuera por una altura. Esto no es salmuera, esto es tetracloruro. Esto es tetracloruro. Sí, ahora sí. El tetracloruro menos el peso específico de la salmuera por una altura h. Bueno, aquí lo que más les recomiendo para este tipo de ejercicios, pasa muy seguido que la gente les gusta llegar y reemplazar datos, y pongámonos a despejar datos, y como ya conocemos conocemos estos valores, lleguemos, reemplacemos, intentamos despejar. ¿Qué pasa con eso? Que produce mucho desorden. Entre medio hay unidades que no son las mismas, entonces se genera errores. Para evitar esos errores, lo mejor que podemos hacer es trabajarlo todo de forma algebraica. Entonces, la presión B va a ser igual a... Aquí podemos factorizar por la altura y nos va a quedar que la diferencia de tetracloruro, el peso específico de la salmuera. Y ahora, importante, conocemos este término entero. Conocemos este.
Pero H no lo tenemos, ¿cierto? H fue una letra que yo me inventé para representar esta altura. Pero esta altura la podemos representar a través de esta de acá. Porque aquí sí conocemos H. Y a través de una relación trigonométrica podemos conocer H y expresarlo en términos del ángulo θ y el largo L. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros vamos a hacer un DCL para poder expresar mejor. Ahí, que quede derecho. Ahí sí. Entonces, tenemos el plano inclinado. De hecho, simplemente voy a copiar esto. Voy a tomar este plano inclinado y este va a ser L, ¿cierto? Nosotros conocemos L. Y tomando exactamente la misma forma, si este plano va a significar este lado, el ángulo θ va a ser exactamente el mismo, que va a ser este de acá. Este sería el ángulo θ. Y la altura que nosotros queremos conocer es la que se produce en el componente vertical. Por lo tanto, sería por acá. Esta es la componente que a nosotros nos interesa. Y si nos fijamos, la relación trigonométrica que nos relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto sería el seno, ¿cierto? Porque queremos conocer, sería este con este ángulo, queremos conocer este componente, que va a ser exactamente el mismo que este, de la altura. Entonces, para expresar esto nos quedaría que H va a ser igual a el largo por el seno de θ. Y, ojo, aquí tenemos que mantener siempre tenemos que mantener el objetivo del ejercicio. El objetivo del ejercicio es que nosotros determinamos el ángulo de inclinación requerido. Si se fijan, hasta ahora, hasta plantear las ecuaciones, no habíamos conseguido expresar todo en términos de el ángulo θ. Pero bueno, aquí recién salió el ángulo θ. Entonces vamos a reemplazar h en la ecuación y vamos a despejar θ porque es lo que nos interesa, ¿cierto? Entonces nos queda que la presión, voy a hacer dos líneas, presión A menos presión B va a ser igual a el largo por el seno de θ por la diferencia del tetracloruro con la sal mol. Y ahora despejamos seno de θ. Seno de θ va a ser igual la diferencia de presiones por el largo, ¿cierto? Pasa dividiendo largo por la diferencia del tetracloruro menos la diferencia de la sal mol. Ya. Recapitulando. Conocemos este término acá, conocemos la diferencia de presión, conocemos el largo que habíamos dicho que valía 12 pulgadas, ¿cierto? Y este término de la gravedad específica, o sea, con el peso específico, lo podemos obtener de la gravedad específica, que es estos datos que nosotros anotamos acá. ¿Cómo hacemos eso? Sabemos que la gravedad específica es igual a la densidad del fluido que nosotros tenemos dividido en la densidad del agua. Y como nosotros queremos conocer la densidad del fluido, bueno, despejamos. Otra cosa. Nosotros no tenemos densidad específicamente, sino que vamos a trabajar con los pesos específicos. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos por gravedad arriba y abajo, haciendo un arreglo matemático, sería lo mismo que expresar que el peso específico del tetracloruro por el peso específico del agua,
¿cierto? Y ahora, como nosotros queremos conocer este valor, despejamos simplemente el peso específico del tetracloruro, que sería gravedad específica por el peso específico del agua. La gravedad específica nos dijeron que era 1,9595. 1,595 por el peso específico del agua, que es 62,4. Ft cúbico. Entonces, bueno, este valor nos da 99,528 lb Ft cúbico. Y bueno, nosotros tenemos que hacer un análisis. Cuando no están, como esta diferencia de presión está marcada en PSI, que es unidad de presión, si no nos acordamos, PSI está en unidades de LB pulgada cuadrada. Entonces, y los datos que nosotros tenemos de peso específico está en LB pie cúbico. Entonces vamos a hacer el cambio de unidades. Y bueno, para los que no sepan, un FT cúbico va a ser igual a 1728 en cúbico. Entonces, vamos a intentar eliminar el Ft cúbico. Dijimos arriba, un pie cúbico son 1728 pulgadas cúbicas. Entonces aquí se nos va las unidades de pie cúbico y nos va quedando, nos queda como 0,0576 lb in cúbico, ¿cierto? Bueno, y vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento para la otra, para determinar el otro peso específico de la salmuera. En este caso sería la salmuera. Queremos determinar la salmuera. Y este es 1,1, ¿cierto? Y como nos da 1,1, el valor sería 68,64 lb/ft cúbico. Hacemos el cambio de unidades correspondiente y nos queda finalmente que sería 0,397. Ya, ahora sí, volvamos. Nosotros tenemos la diferencia de presión, tenemos L, tenemos los pesos específicos de la salmuera del tetracloruro, por lo tanto podemos obtener el seno de teta. Entonces, ya, voy a separar aquí. Entonces, volviendo a este término, lo voy a copiar para que no nos perdamos. Nos va quedando, la diferencia de presión era de 0,1 psi, que como dijimos antes va a ser LB in cuadrado, por el largo, que también estaba en in y era 12 pulgadas. Y vamos a notar la diferencia de los pesos específicos, 0,0576 menos 0,0397. Y este va a ser LB in cúbico. Ya, entonces nosotros metemos este valor a la calculadora y nos va a dar que el seno de teta va a ser igual a 0,0466. Y nosotros queremos obtener el ángulo teta. Para hacer eso, nosotros vamos a tener que
colocar la función seno a la menos 1 nos va a despejar el ángulo teta, ¿cierto? Lo vimos en 110. Por lo tanto, seno a la menos 1 de 0,466 nos va a dar que teta es igual a 27,8 grados. Y así obtuvimos el ángulo acá. Y ahora volvamos al ejercicio. Obtuvimos el ángulo teta. Pero, ojo, no se le vaya a ir porque nos piden más cosas. Nos dicen, si fuera aire el fluido que contiene las cañerías A y B, el ángulo A y B, el ángulo de inclinación para la lectura diferencial y diferencia de presión anterior sería el mismo, usar sistema de unidades inglesas. Entonces lo que nos propone el ejercicio es que en vez de salmuera nosotros vamos a tener aire. ¿En qué va a influir? En que sí va a afectar a la diferencia de presión. Por lo tanto, esto se debería tender a bajar el grado de inclinación para poder compensar la falta de peso que tiene por falta de haberle quitado un líquido mucho más denso. Porque si nos fijamos, la densidad del aire es esto. O el peso específico del aire es eso. Entonces, ¿nosotros vamos a hacer todo este proceso realmente de hacer eso? No, porque ¿cuál es la idea de nosotros plantear ecuaciones y trabajarlo de método algebraico? Es que nosotros vamos a tener nosotros ya tenemos una expresión para poder llegar y trabajar si nos reemplazan cualquier líquido. Que eso es lo más complejo de este tipo de ejercicio, que es plantear una ecuación adaptado a las condiciones en las que nos indica el ejercicio. Entonces, volviendo a copiar, ahora en vez de salmuera nosotros vamos a tener aire, ¿cierto? Y bueno, vamos a analizar por qué cuando nosotros hicimos la resta estaba en libras partido pulgadas cúbicas, pero nosotros tenemos este dato lo tenemos en pies cúbicos. Entonces, haciendo el cambio de unidades, 0, al peso específico del aire va a ser igual 0,0283 FT cúbico por FT cúbico. Y esto vale 1728 en cúbico. Bueno, entonces se nos simplifica la unidad y hacemos la conversión y nos va a quedar que es 1,64 por 10 a la menos 5 en cúbico. ¿Qué hacemos cuando tenemos una magnitud muy baja de peso específico en comparado con el tetracloruro? Si se fijan, esto está a 10 a la menos 5. Si nos fijamos, a comparación del tetracloruro, que es 0,03. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos a restar 0,0397 con este valor, 10 a la menos 5, que sería como por acá, realmente no va a cambiar mucho. Como máximo va a cambiar a 0,0390 y algo. Entonces, cuando nos pasa eso, nosotros decimos que lo podemos despreciar. Se desprecia. Como lo despreciamos, podemos decir que este valor no cuenta, 0. Podemos decir que tiende a 0. Por lo tanto, la diferencia de presiones nos va a quedar 0,1 LB cuadrado por 12 por 0,0576. Bueno, ese valor nos da 0,145. Entonces ponemos teta igual a 0 a la menos 1 por 0,145. Y nos da que el teta es de 8,3 grados. Y ahí quedaría el ejercicio. Ahí tenemos
todo lo que nos pidieron. Bueno, siguiendo con los ejercicios, para el ejercicio 2 dice, para la situación mostrada en la figura, determinar el caudal de agua en litros por segundo. La lectura H en el manómetro de mercurio es de 10 centímetros, es decir, el que está acá, este es H. Y se sabe que el diámetro D, de mayúscula, es de tantas pulgadas. Y la razón entre los diámetros, diámetro grande, D1, partido D, es de 5 medios. Este D se refiere a ese de ahí y ese D chiquitito se refiere a ese de ahí. Y bueno, este es el ejercicio en cuestión. Y lo que tiene de diferente es que ahora, a través del balance de energía mecánica, o la versión simplificada que sería ecuación de Bernoulli, nos va a permitir encontrar el caudal con igual poquitos datos. Es una ecuación súper poderosa, que igual con poquitos datos podemos sacar el caudal de agua. Entonces, ¿cómo es que funcionan los medidores de flujo? Los medidores de flujo principalmente se usan cuando nosotros tenemos... cuando nosotros... Ya, aquí directamente nos dice los puntos, pero si nosotros dejamos un punto acá, vamos a colocar este como punto 1 y este como punto 2. ¿Cómo funcionan los medidores de flujo? Nosotros sabemos que la energía se debe conservar. ¿Cómo se conserva la energía? Es que la energía que tenemos en el punto 1 se debe conservar al punto de la energía 2. Por lo tanto, nosotros al realizar una perturbación en el sistema, en este caso la perturbación en el sistema sería una reducción del diámetro, va a generar que se produzca una diferencia de presión. Y a través de esta diferencia de presión, que nosotros podemos leer a través de la altura, con la altura podemos conocer la diferencia de presión. Podemos conocer, con el balance podemos conocer la velocidad a la que cambia producto de la disminución del diámetro. Sabemos que a menor diámetro debería haber una mayor velocidad. Esto lo sabemos por balance de energía. Entonces, ya bueno, planteando, ya dejando tanto bla bla, vamos a plantear el sistema. Y bueno, como dije antes, nos dan que, o sea, como dije antes, vamos a anotar los datos. Son poquitos datos, pero los vamos a anotar. Sabemos que el diámetro D va a ser de 0,7874 in. Y la relación de los diámetros D partido D es de 5 medios. Este es 1, y nos dan que H es igual a 10 centímetros. 10 centímetros igual a 0,1 metro. Entonces, lo primero que vamos a hacer para este ejercicio es plantear un Bernoulli, un balance entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, siguiendo la ecuación de Bernoulli, entonces con Bernoulli vamos a tener P1 y P2. Vamos a anotar todo primero y luego vamos a simplificar. Es importante anotar todo primero porque así queda claro en las suposiciones que nosotros estamos haciendo en el sistema. Entonces la velocidad 1 al cuadrado partido 2 va a ser igual a la presión 2, densidad más Z2 por gravedad más la velocidad 2 al cuadrado partido 2. Entonces, nosotros al tomar estos dos puntos, ¿qué vamos a decir? Vamos a tener distintas presiones, ¿cierto? Y nosotros vamos a tomar solamente las presiones manométricas. Entonces, las presiones aquí tenemos. Pero al tomar estos dos puntos podemos decir que están a una misma altura.
Si están a una misma altura, tenemos que Z1 va a ser igual a Z2. Y aparte vamos a considerar como supuesto que tenemos un líquido, bueno, tenemos agua, y que como tenemos agua líquida va a ser un fluido incompresible, y como es fluido incompresible vamos a decir que como supuesto densidad constante. Como la densidad es constante y las alturas... Oh, sí. No. Sí. Igual, las densidades van a ser constantes. Y, bueno, bien, analizando, era esto. Analizando en términos de la energía potencial, como tenemos dos alturas iguales, las podemos simplificar entre sí. Entonces nos va quedando que presión 1 partido densidad más velocidad 1 al cuadrado partido 2. Presión 2. Ya. Ahora, ¿cuál es la gracia o qué es lo que tenemos que hacer con el balance de energía? Ya, si se fijan, nos están dando como dato una diferencia de presión. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo que antes. Nosotros vamos a intentar generar este término de diferencia de presión. ¿Cómo lo vamos a generar? El término de diferencia de presión lo vamos a generar uniendo los términos de presión, y los términos de velocidad también los vamos a juntar para que quede todo en uno. Entonces, la diferencia de presión nos va a quedar presión 1 menos presión 2. Menos presión 2 dividido la densidad va a ser igual a velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado, y todo esto dividido 2. Ojo, no se vayan a confundir porque a veces uno dice, ya, las dos velocidades al cuadrado. Ojo con eso. Ya. Y bueno, podemos expresar esa diferencia de presión como delta P dividido densidad igual velocidad al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado partido 2. Partido 2. Ya. Ahí estamos bien. Ahora, ¿cómo vamos a seguir? Nosotros vamos a... de momento, las velocidades no las tenemos relación de diámetros. Pero vamos a ir después. Vamos a primero trabajar este término de delta P. Nos están dando una diferencia de altura, por lo que sabemos que podemos calcular este término de delta P. ¿Cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a hacer a través de viendo el sistema que tenemos acá. Como ya, hay que tener ojo. No vamos a reemplazar delta P como la diferencia de esta altura, porque la diferencia de esta altura es solamente lo que se genera acá. Es únicamente lo que está ahí. Pero hay una diferencia de presión que se genera entre acá y acá que va a ser distinta. Entonces, como mencioné en el ejercicio anterior, lo mencioné muy brevemente, es que cuando nosotros tenemos dos presiones aquí, podemos expresar la diferencia de presión así de una. Podemos conocer la presión en 2 a través de esto. Yo dejé esto aquí listo. Y es que, ya, como la diferencia de presión está únicamente nos importa las componentes vertical, podemos simplificar el sistema ignorando las partes horizontales, que serían estas partes de acá, viendo únicamente por diferencias de altura. Entonces el sistema nos quedaría acá, así, de esta forma. Esto únicamente lo hago para que sea más fácil visualizar. Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros vamos a seguir para poder identificar la diferencia de presión? Es que, ya, aquí. Bueno, aquí vamos a notar delta P. El delta P, vamos a decir, nosotros sabemos que nosotros a mayor profundidad, cuando tenemos una mayor profundidad, la presión, cuando estamos a mayor profundidad, la presión aumenta, ¿verdad?
Esto lo vamos a anotar con signo positivo. Como aumenta la presión, estaría sumando presión. Cuando nosotros subimos por las columnas, cuando tenemos menor profundidad, es decir, subimos, por ejemplo, a las montañas, va a haber menor presión. Esa disminución de presión la vamos a anotar con signo negativo. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? La presión 2 va a estar dada por... Vamos a partir de la presión 1, que vamos a anotar como presión 1. Vamos a bajar. Aumenta la presión. Por lo tanto, como aumenta la presión, vamos a anotar signo positivo y vamos a anotar el término de esta columna de agua. Esta columna de agua sería densidad del agua por la gravedad por la altura. ¿Cuál es esta altura? Nos están diciendo que esto es X y esto es H. Por lo tanto, este sería X más H. Entonces, llegamos a este punto y únicamente nos importan los componentes verticales. Tenemos este lado, este mismo. Ignoramos este trozo. Y de nuevo, vamos a subir. Como subimos, tenemos la presión disminuye. Como disminuye la presión, vamos a notarlo con signo negativo. Esta columna de mercurio va a ser menos densidad de mercurio por la gravedad por la altura. Y esa altura es H, ¿cierto? Luego vamos a subir nuevamente. Va a ser densidad del agua por la gravedad por la altura. Y esta altura es X. Otra vez disminuye, es negativo porque estamos subiendo. Y llegaríamos al punto de la presión 2. Entonces, ¿cómo sería todo esto que yo dije? Va a ser presión 2. Va a ser, partimos de la presión 1, ¿cierto? Como dije antes, partimos de presión 1. Bajamos. Como bajamos, la presión aumenta. Positivo. Tomamos la presión que genera la columna de agua, de aquí a acá. Sería densidad del agua por la gravedad por la altura. ¿Qué altura es esta? H más X, ¿cierto? Como dije antes, H más X. Ese es el total de la altura de la columna de agua. Ahora, como dije antes, ignoramos la componente horizontal. Subimos esta columna de mercurio. Uy. Me eché el dibujo. Ahí sí. Subimos esa columna de mercurio. Subimos. Presión disminuye. Densidad del mercurio por la gravedad por... ¿Qué altura sube? H. Por H. Menos. Menos, ¿por qué? Porque subimos esta columna de agua. Esta columna de agua que tiene altura X. Densidad del agua por la gravedad por X. Y eso sería igual a la presión 2. Así podemos expresar la presión 2. Esta forma de plantear la diferencia de presión es muy útil cuando nosotros tenemos, por ejemplo, se repiten muchos ejercicios, que nosotros tenemos, por ejemplo, un estanque que tiene una vuelta por acá, una vuelta por acá, una vuelta por acá, una vuelta por acá, después baja y baja aquí y queremos conocer la presión en este punto. Entonces se genera este tipo de sistema. Y vamos a utilizar la misma estrategia que ya, bajamos una columna de agua. Después, no sé, aquí se suele colocar, este tiene un fluido manométrico y después acá se genera otro fluido manométrico. Entonces nosotros podemos ir sumando las distintas presiones. Nos piden calcular la presión acá, entonces nosotros partimos ya, presión en 2. Presión 2 va a ser la presión atmosférica, que si esto está abierto al aire, va a ser, bajamos, presión positiva, densidad por esta columna de agua. Después subimos, signo negativo, por esta columna, bla, bla, bla. Después subimos otra vez, bajamos, entonces tomamos desde este punto. Esto es súper útil para ese tipo de ejercicio que se transforma en ejercicio muy corto viéndolo de esa forma. Pero bueno, volvamos al ejercicio. Eso lo dije como dato. ¿Cuál es la idea de hacer esto? Nosotros queremos generar este término de presión que habíamos formado acá, que va a ser presión 1 menos presión 2. Por lo tanto, vamos a pasar el término de presión 2 acá restando y todo este término para el otro lado.
¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que presión 1 menos presión 2 va a ser igual a densidad del mercurio por gravedad por H más densidad del agua por gravedad por X menos densidad del agua, que ahora tenemos que restar densidad del agua por la gravedad por X más H. Bueno, tenemos este término. Como les dije antes, vamos a trabajar la fórmula algebraica y vamos a intentar simplificar lo más que podamos. Identificamos que tenemos términos en común. Entonces, volvemos a anotar. Como tenemos términos en común, no hacemos nada. Densidad de mercurio por gravedad por altura. Más términos en común, densidad del agua por la gravedad por, y aquí unimos las alturas, que va a ser x menos h, ¿cierto? Sería menos todo este término acá. Como tenemos este término acá, vemos que la x se nos va con las x. Como se nos van esos términos, se simplifica aún más. Y nos va a quedar que densidad del mercurio por la gravedad por altura más densidad del agua por gravedad por altura. Tenemos otro término en común que sería el de la altura. Entonces, vamos a simplificar la ecuación. H por densidad del mercurio por gravedad. No, también tenemos como factor común la gravedad. Mejor todavía. Nos queda la diferencia entre la densidad del mercurio menos la densidad del agua, ¿cierto? Y le vamos a poner como ecuación 2. ¿Sí? Y le vamos a poner nuestra ecuación 1. Bueno, ya tenemos una expresión y como habíamos dicho, P1 menos P2 va a ser nuestro delta P. Ya tenemos para reemplazar el delta P. Ahora, como siempre digo en todos los ejercicios, ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros nos están pidiendo determinar el caudal de agua. ¿Cómo podemos conocer el caudal de agua a partir de este balance? Porque de momento estamos planteando ecuaciones y no sabemos muy bien para dónde va la micro. Estamos despejando algunos datos, conseguimos la diferencia de presión, pero como nos piden el caudal, hay una ecuación que relaciona velocidad, que es lo que tenemos unos términos de velocidad acá, y unos términos de área transversal que se genera. Área transversal. Y esa sería la ecuación de continuidad. Entonces, ahora vamos a analizar este término aquí, de la diferencia de las velocidades al cuadrado. Velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Con la ecuación de la continuidad nos dice el caudal va a ser igual a la velocidad por el área. Este sería el área transversal. Como nosotros tenemos términos de velocidad, vamos a despejar la velocidad. Nos va a quedar velocidad va a ser igual a caudal partido área. Por lo tanto, podemos obtener la velocidad 1 va a ser igual a caudal por área 1. Y la velocidad 2 va a ser igual a caudal partido área 2. ¿Por qué no noté un subíndice entre los caudales? Porque los caudales son iguales. La ecuación de continuidad nos dice que el caudal que nosotros tenemos en este punto y en este punto va a ser lo mismo. Solamente que lo único que va a cambiar va a ser la velocidad. Por lo tanto, vamos a tener un subíndice de velocidad y una velocidad distinta para 2. Entonces, ya teniendo esto, vamos a formar el término. Velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado va a ser, según esto, caudal por área caudal al cuadrado por área 2 al cuadrado menos caudal al cuadrado partido área 1 al cuadrado. Y esto lo podemos simplificar como caudal al cuadrado por la diferencia del inverso de las áreas al cuadrado.
partido área 1 al cuadrado. Y esto va a ser igual a nuestra diferencia de velocidades, ¿cierto? Va a ser nuestra ecuación 3. Entonces, esta es nuestra ecuación principal y nosotros ya tenemos este término y este término. Y si nos fijamos, ya armamos un término de caudal. Que ya, si nosotros cuando le agarremos práctica a este tipo de ejercicios, vamos a ir cachando que qué es lo que queremos. Que nosotros queremos encontrar este término, el término de caudal. Entonces vamos a reemplazar la ecuación 3, la ecuación 2 es la ecuación 1. Entonces voy a tomar la ecuación 1, copiar, tomar la ecuación 1, voy a anotar y vamos a reemplazar datos. Reemplazar ecuaciones. Ya. Y esto se nos va a transformar en que delta P es H por gravedad por la diferencia de densidad del mercurio menos la densidad del agua, dividido todo esto en densidad. Densidad. ¿Y qué densidad sería eso? Densidad del agua. Sí, perdón. Y ahora al terminar las velocidades, aquí lo vamos a expresar como caudal al cuadrado, dividido, ojo, estamos reemplazando. Nosotros solamente encontramos el término de acá arriba. Esto está dividido en 2. Dividido 2 por 1 partido área 2 al cuadrado menos área 1 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos? El caudal. Entonces ahora simplemente vamos a despejar el caudal. Despejar el caudal al cuadrado. Después aplicar una raíz nomás. Pasamos multiplicando el 2, va a ser el 2 por G, por H, por densidad del mercurio, densidad del agua. Densidad del agua por la 1 a cuadrado menos 1 partido a cuadrado. Que no se nos olviden esos cuadrados. Ya, ahora analicemos. Gravedad la tenemos, la altura la conocemos, ¿cierto? La altura esta que nos dieron como dato acá, SH. Tenemos la densidad del mercurio y densidad del agua. ¿Por qué digo que los tenemos a pesar de que no nos han dicho? Es porque la densidad del mercurio las podemos considerar como valores estándar y, bueno, normalmente en estos ejercicios son datos conocidos, no es como un dato que tenemos que determinar, ¿cierto? Eso se pueden... Eso. Es un dato que nosotros podemos obtener de tablas. Densidad del agua la tenemos. Y ahora, área 2. Bueno, disculpen por el corte, tuve ahí unos problemitas de audio. Bueno, en lo que estamos. Estos datos los podemos sacar de tablas. Y lo que nos interesa es poder expresar estas áreas, que sí las podemos conocer por los datos que tenemos de la enunciado acá arriba. Y esto... No, este es de chiquitita. Este se refiere a este. Sí, transcribí mal el ejercicio. Bueno, ese era de chiquitita. Se refería a ese diámetro. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con el área? ¿Cómo las vamos a obtener? Sabemos que el área 2, como nos están dando nos están dando el diámetro del área 2, podemos sacar... Nos están dando el diámetro 2, podemos sacar el área 2. Y el área va a ser diámetro, cuando nos dan los diámetros, ponemos diámetro al cuadrado por partido 4. Como estamos trabajando, tenemos la mayoría de datos en el sistema internacional, vamos a pasar eso lo vamos a pasar al sistema internacional, que va a ser 0,7874 in por
lo queremos pasar a metro, y esto es 39,37 pulgadas. Y esto nos va a dar un valor de 0,02 metros. Entonces tenemos 0,02 metros al cuadrado por pi partido 4. Eso nos va a dar un valor de 3,14 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. ¿Cierto? Entonces, ahora hacemos uso de la relación. Tenemos la relación. La relación nos dice que el diámetro 1 versus el diámetro 2 va a ser igual a 5 medios. Entonces nosotros podemos expresar que el diámetro va a ser de 5 medios por el d chiquitito. Por lo tanto, conociendo eso, diámetro 1 sería igual a 0,05. Y con eso podemos obtener el área 2. El área 2 que va a ser de 0,00, o sea, el área 1, de 0,05 cuadrado por pi partido 4. Eso nos va a dar igual a 1,96 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados, ¿cierto? Estamos calculando áreas. O también hay una forma otra forma de hacerlo, que de la forma en que más les guste, también podemos representar estos mismos datos. Otra forma, podemos utilizar pura expresión algebraica. Como ya les dije, a mí me gusta más hacer expresión algebraica, y es que nosotros podemos armar el término del área. Nosotros tenemos esta relación, ¿cierto? Partimos de esto mismo, donde nos quedamos acá. Podemos armar el término del área. ¿Cómo podríamos armar el término del área? Y es que podemos elevar todo al cuadrado, ¿cierto? Nos va a quedar diámetro 1 al cuadrado por 5 medios, igual a 5 medios por el diámetro 2, diámetro 2, esto va a quedar al cuadrado, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos para armar el área? Sabemos que el área va a ser igual a un diámetro al cuadrado por pi cuartos. Entonces nosotros podemos multiplicar a ambos lados por pi cuartos. Entonces pi cuartos por el diámetro nos va a dar el área 1. Y 5 medios, esto también queda al cuadrado, ¿cierto? 5 medios al cuadrado por, esto también diámetro chiquitito por el pi cuartos nos va a formar el área 2. Y ahí tenemos la relación de área, que ya dependiendo de cómo ustedes quieran podemos reemplazar este mismo valor de área 1, lo podemos reemplazar acá abajo, pero ya puede ser muy tedioso y queda más simple esto. Pero si les gusta trabajar algebraico, podemos hacer eso también, ir armando términos. Ya, entonces volvemos a tomar estos datos, que ya tenemos todos los datos. Ahí sí. Volvemos. Entonces, ya conocemos todos los datos, ¿cierto? Tenemos 2 por... Y la gravedad va a ser 9,81. La altura nos habían dicho que era de 10 centímetros, por lo tanto lo vamos a anotar en metros, que va a ser de 0,1 metros por la densidad del mercurio. Para los que no saben, la densidad del mercurio en el sistema internacional es de 13.600 menos la densidad del agua, que la podemos aproximar a 1000. Y esto, como está en el sistema internacional, va a ser kilogramos metro cúbico. Dividido nuevamente en la densidad del agua, que es 1000 kilogramos metro cúbico, por la diferencia de las áreas, que ya calculamos las áreas, y esta va a ser 3,14
por 10 elevado